Hola, bueno, continuando con nuestros módulos, nos corresponde ahora ver el módulo número 7, que es la identificación de las alternativas. Recuerdan en este librito que vamos siguiendo con respecto a la forma de ir estructurando nuestro documento llamado perfil de proyecto, nos corresponde el punto número 3, que tiene que ver con la identificación de las alternativas, donde vamos a trabajar la optimización de la situación base, con la conceptualización de lo que significa eso y algunos criterios que deben considerarse cuando estamos haciendo el levantamiento de las alternativas de solución. Bueno, no sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo el árbol de problemas, eh, establecimos, ¿cierto?, que después de transformar, encontrar nuestro problema principal, nuestra rama del árbol, determinar los efectos y sus causas, esto se transformaba en el árbol de objetivos, medios y fines, ¿cierto? Y desde lo que eran los medios nacían algunas propuestas iniciales de lo que serían nuestras eh, posibles soluciones y las que se conformarían, por ejemplo, de una combinación de estas o puede llegar también a hacer una jerarquización de aquellas más importantes para continuar con el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Cierto? Entonces, cuando estábamos identificando, para identificar las alternativas, partimos de este árbol de medios y fines, donde teníamos que examinar las acciones propuestas, como les decía, analizar el nivel de incidencia y la solución del problema y priorizar las de mayor importancia, ¿cierto? Hay algunas que van a tener mayor o menor impacto en el problema al cual yo estoy resolviendo. Verificar que la interdependencia y agrupar acciones complementarias, también lo que se les había comentado, que si podemos juntar algunas acciones tienen que ser materializadas en forma conjunta para sacarles el mejor eh, provecho. El conjunto o subconjunto de acciones permitirá generar las estrategias de intervención, o sea, todo este trabajo que vamos a hacer en esta parte es lo que nos da la estrategia que vamos a llevar a cabo para intervenir y lograr, digamos, solucionar nuestros problemas. Tenemos que verificar sí, también la viabilidad física y técnica, presupuestaria, institucional, cultural, ¿cierto? Ambiental y legal de cada acción y de la estrategia. Pueden que hayan algunas de las propuestas que se hacen de posibles soluciones, ¿cierto? De acciones que a priori, sin necesidad de entrar en un análisis más detallado, terminemos descartándolas porque tienen alguna restricción de tipo legal o alguna restricción de tipo ambiental. Ya no pasarían a esta fase, digamos, de análisis. A través de esta estrategia de intervenciones que empiezan a, a nacer las alternativas de solución, ¿cierto? Si vemos acá, había capacitación en higiene personal y manejo de alimentos, ¿cierto? Construcción y mejoramiento de caminos de la localidad, construcción de un centro de salud, construcción de sistemas de disposición de aguas servidas y creación de un sistema de recolección y disposición de residuos sólidos, en este ejemplo que tenía que ver con una baja de las tasas de enfermedades infecciosas, y aquí estaban en este caso sus medios. Uno podría, al hacer este análisis, jerarquizar que a lo mejor el impacto mayor que vamos a tener tiene que ver con la construcción de un centro de salud, ¿cierto? Y ahí a lo mejor podemos centrar nuestro análisis en lo que fuera esta línea, o podríamos determinar también que la necesidad y los dos proyectos que podían competir como soluciones son la construcción del centro de salud con la construcción de un sistema de disposición de agua servida, y ahí habrá que determinar cuál genera mayores beneficios para la comunidad y cuál logra mejor resultado en lo que es el impacto sobre nuestro problema central.
Bueno, como decíamos, en el árbol de medio y fin se identifican acciones o estrategias que conforman las alternativas para contribuir a resolver el problema planteado. Entonces, en el diagnóstico se ha definido y caracterizado el déficit del servicio, ¿cierto? Ya dijimos que después de haber hecho este estudio de nuestra población, nuestra demanda, nuestra oferta, llegamos a un déficit, ¿cierto? Bueno, ya tenemos un déficit existente, determinamos su magnitud actual y proyectada, y esto en base a considerar que estamos haciendo una base optimizada, ¿cierto? Y dijimos que la base optimizada era unas mejoras menores que podían ayudar a que nos sobrevalorar los beneficios del proyecto, y a la larga que no significaran sobredimensionarnos también con el proyecto. ¿Cierto? Entonces, lo que corresponde es analizar las alternativas identificadas para resolver el problema, estudiando aquí algunas variables que van a ser importantes al empezar a conformar nuestras alternativas de solución, que tienen que ver con variables de tamaño, localización, tecnología y algunos temas que son muy relevantes y que tienen repercusiones también en la viabilidad de nuestro proyecto, que son los aspectos administrativos, organizacionales y legales. Todo este análisis, ¿cierto? Estamos hablando acá, que tiene que ver con la determinación de los tamaños, localizaciones, tecnología y los aspectos administrativos, tiene su repercusión en los flujos de beneficio y costos del proyecto, que son los que después utilizaremos para la evaluación correspondiente de cada una de las alternativas. Esta imagen ya la habíamos adelantado cuando estábamos hablando de la oferta, ¿cierto? Ya hemos dicho que eh, tenemos la situación actual, en la que identificamos con nuestro diagnóstico, vemos cómo es la forma de hacerle una optimización, a eso llamamos todavía situación sin proyecto, de base optimizada, ¿cierto? En forma actual y proyectable. Tenemos que ir viendo también cómo se comportaría al optimizar en el futuro, al hacer la optimización, cómo se comporta nuestra oferta en el futuro. Bueno, aquí aparece la situación, después ya aquí empezamos a determinar la situación con proyecto, y aquí de esta situación con proyecto empezamos a determinar las alternativas que pudiese tener el proyecto. Una es difícil porque si no quiere decir que algo que hicimos mal, o sea, no podría ser que ese sea la única alternativa. Muy difícil que a priori no exista más de una alternativa. Y si no, si hay una alternativa, ¿qué estamos evaluando? O sea, es como hacer es como decir que cuando partíamos del error, esto es decir, hay que hacer una escuela, hay que hacer un, una posta, ¿cierto? Partimos de la solución y no del análisis del problema. Por lo tanto, siempre a lo menos deben haber dos alternativas a comparar. O podrían haber más, pero lo mínimo son dos. Bueno, la situación base optimizada, ¿cierto? Es tomar nuestra situación actual, ver qué podemos hacer con mejoras mínimas, ¿cierto? Estas mejoras tienen que avanzar o sea, que se analizan desde una perspectiva administrativa, de procedimiento, o con cambios de algún método de hacer las cosas que pueden estar haciendo que no seamos lo bastantemente eficientes en, 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 lo que estamos desarrollando, y con esas mejoras uno podría optar a cubrir a lo mejor parte del déficit con que tiene o sea, parte del déficit que hemos detectado dado nuestro problema definido, ¿cierto? A esto es lo que se le denomina la situación base optimizada, y su importancia radica eh, en la generación de beneficios arreglando un problema con cambios marginales, ¿cierto? En la situación actual, y postergando sensiblemente otras alternativas que pueden implicar volúmenes de inversiones importantes. O sea, podríamos concluir ahí que eh, nuestro tamaño de proyecto puede ser un poco menor, por lo tanto hay algunas inversiones que no necesariamente que las hagamos en el proyecto, porque al hacer estas optimizaciones se mejora en algún grado nuestro déficit, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que permite esto? Evita sobreestimar beneficios o sobredimensionar el proyecto, ¿cierto? Ya lo hemos comentado más de una oportunidad.
puede cambiar significativamente el tamaño, los costos y beneficios del proyecto. También lo habíamos adelantado un poco, ¿cierto? Que dependiendo de los resultados, si la situación base determina que hay optimizaciones menores y que se puede cubrir una brecha, mi proyecto puede ser más chico, por lo tanto hay menos costos y a lo mejor ahí también hay asociado menos beneficios porque estábamos cuantificando los beneficios de estas mejoras que seamos menores con cargo al proyecto y no era tan necesario que o sea, no es tan necesario que eso sea así, sino que el beneficio va por la optimización. Algunas de las medidas posibles a considerar en lo que es una optimización tiene que ver con las intervenciones menores, ¿cierto? Medidas de gestión y administrativa, pueden haber reformas institucionales y de repente también basta con que capacitemos a personal y estas podrían eh, desarrollar las cosas, desarrollar los temas de mejor manera y eso podría mejorar sensiblemente la atención, por ejemplo, en un servicio al público y por lo tanto algunas demandas, la oferta podría aumentar, ¿cierto? Cubrir en forma mejor la demanda. Vamos a presentar dos ejemplos a continuación para poder eh, dejar medianamente establecido lo que consideramos los conceptos de la situación base optimizada. El ejemplo 1 dice, suponga que en el único establecimiento de educación básica de una localidad se ha detectado un alto nivel de congestión, la matrícula ha aumentado más allá de la capacidad de la infraestructura física, sin embargo el equipamiento y la rotación del personal docente son suficientes para atender la demanda. O sea, están llegando más chicos a nuestro colegio, no tenemos la infraestructura eh, acorde a ese aumento de demanda, pero ya analizamos con nuestro personal, somos capaces de atender a ese mayor número de demandas. O sea, tenemos aquí en este momento un déficit de infraestructura. No de cobertura, ¿cierto? Un déficit de calidad del producto que estamos entregando. En este caso, la optimización de la situación actual podría incluir las siguientes acciones. Por ejemplo, si el establecimiento atiende en un turno, se podría estudiar la posibilidad de introducir dos turnos de atención. O sea, estamos pensando que si uno atendiera en la jornada de la mañana o la tarde, ¿cierto? Podríamos estar pensando en, en trabajar un turno en la mañana y otro turno en la tarde. También podemos analizar la disponibilidad de otro recinto que pudiese, con mejoras menores, destinarse a salas de clases, ¿cierto? A lo mejor haciendo algunas intervenciones menores, uno podría transformar, no sé, por algún espacio que está destinado a lo mejor a bodega, que estaba funcionando como bodega, a hacerlo generarlo como una sala de clase, de acuerdo al cumplimiento de todas las normas que necesita una sala de clase, y como ya dijimos, como el personal es suficiente, podemos atender ese aumento de demanda sin necesidad de, por ejemplo, pensar en construir un nuevo establecimiento educacional. Un ejemplo 2 tiene que ver, por ejemplo, con un establecimiento educacional y no cuenta con el número de aulas suficientes para atender el total de la matrícula para el año escolar que se avecina. Como solución se plantea la ampliación del establecimiento educacional construyendo un pabellón de 4 aulas de clase. Aquí estamos diciendo que tenemos una tremenda matrícula hoy día, pero no nos da con las salas que tenemos y de acuerdo a lo que hemos analizado necesitamos 4 aulas de clase. Sin embargo, al hacer un análisis más detallado con el tema de la optimización de la situación base, la escuela cuenta con 3 aulas que están siendo hoy día utilizadas como bodegas para almacenar equipamiento que aún no ha sido distribuido o dado de baja, ¿cierto? Tenemos espacios que eran salas en su momento y que se ocuparon para almacenar productos y ahí fueron quedando, nunca se fueron, o tenemos que llegó algún material que no se ha entregado, debían de haberse ya entregado, o lo ocupamos donde hay material dado de baja y por tema administrativo nunca se ha hecho la de sacarlos de baja y ahí están ocupando espacio. En este caso, la optimización de la situación actual debe contemplar la distribución y proceso de baja del equipamiento almacenado, solo entonces corresponderá a dimensionar el déficit efectivo de infraestructura. Suponiendo que recuperamos eh, 3 de las aulas para, o sea, 3 de estos espacios que estaban siendo ocupados como bodega para aulas, nuestro proyecto requeriría solamente la ampliación de un aula, ¿cierto? Es por eso que
Anteriormente decíamos que el trabajo de la optimización puede significar que estemos sobredimensionando nuestro proyecto si no lo hacemos, y estaríamos construyendo, por ejemplo, 4 aulas nuevas, si hubiéramos seguido con el proyecto y no hacemos la optimización, y habríamos estado desperdiciando espacio a futuro que con una acción solamente de administrativa esto se solucionaba. Ahora, no siempre es tan fácil, estos ejemplos están diseñados un poco para ejemplificar los conceptos, pero no siempre es tan fácil determinar esta eh, situación base optimizada. También el concepto de pequeñas inversiones es un poco abstracto también, porque hasta dónde podemos definir qué es una pequeña inversión, ¿cierto? Ahí, por eso, al ojo después de la experiencia, los formuladores tienen que ir analizando eh, qué, cuáles son las optimizaciones que se pueden cargar a esta área, digamos, y que no son, y las otras que son derechamente parte de la inversión final que tenemos que hacer del proyecto. Entonces, ya hicimos nuestra optimización, determinamos, es cierto, cuáles son las mejoras que se pueden hacer y por lo tanto el impacto que puede tener sobre nuestro proyecto. Entonces ya estamos en condiciones de empezar a trabajar de mejor medida las alternativas del proyecto. Entonces, ¿qué vamos a entender por alternativas del proyecto? Entenderemos que son acciones o un conjunto de acciones que se pueden implementar para lograr el objetivo del proyecto, contribuir a solucionar el problema central. Las alternativas deben cumplir las siguientes condiciones. Tienen que, primero que nada, contribuir a solucionar los problemas y o aprovechar las oportunidades identificadas en el diagnóstico, ¿cierto? En el diagnóstico estamos diciendo que también estaba la identificación del problema, o sea, solucionar nuestro problema. Después deben tener factibilidad técnica y económica. O sea, no podemos esta ya estar pensando en que vamos a definir una alternativa para después darnos cuenta de que no había una factibilidad técnica de implementarla, por lo tanto, porque si no ya no es alternativa. Ser comparables en términos de resultados, tienen que ser equivalentes, o sea, cuando definamos los resultados, ¿cierto?, de los proyectos, estos deben ser equivalentes. Por eso también hay metodologías de la evaluación de proyectos que eh, definen ciertos indicadores, que son los que podemos comparar, y otros que son indicadores que se ajustan un poco, porque bueno, en una condición, por ejemplo, yo puedo tener una cierta cantidad de beneficiarios, como un número X de beneficiarios con una alternativa y con la otra otra cantidad de beneficiarios, por lo tanto uno ahí ajusta a indicadores por beneficiario, ¿cierto? Para poderlas hacer las alternativas comparables, porque así no se podrían comparar porque están atendiendo diferentes beneficiarios. En el tema de evaluación de proyectos, ya es la parte más matemática financiera que se trabaja, esto se tiende a explicar. Nosotros no vamos a entrar mucho en matemática financiera porque lo que sí queremos mostrar son los conceptos en este tema. Pero quiero que lo conversaremos más adelante, pero quiero que ustedes vean que existen y pues, cuál es el concepto que tiene que compararse los resultados en forma equivalente. O sea, peras, manzanas con manzanas. Ser fundamentalmente distintas entre sí, o sea, no pueden ser soluciones, ojalá que sean bastante, o sea, todas atiendan a resolver el problema, ¿cierto? Eh, y que sean, pero que no sean tan similares entre sí. Y, como decíamos, las alternativas deben ser evaluadas respecto a la situación base optimizada. Desde ahí parto mi evaluación, considerando que la situación base optimizada se materializa, ¿cierto? O sea, todas estas acciones se realizan, por lo tanto, de ahí yo empiezo a evaluar mis beneficios, los obtengo desde ahí hacia adelante, no considerando que desde la situación base solamente, sino desde la situación base optimizada, nuevamente para no sobrevalorar beneficios o sobredimensionar proyectos. Bueno, cuando estamos hablando de definición de alternativas, tenemos que las alternativas
tienen que estructurarse sobre 4 aspectos que en sí algunos se interrelacionan, ¿cierto? Pero que son necesarios analizar para poder ir estableciendo estas alternativas de solución al proyecto. Uno de los aspectos tiene que ver con el tamaño del proyecto, otro tiene que ver con la localización del proyecto, otro tiene que ver con los aspectos tecnológicos que tiene el proyecto, y otra parte que se ha incorporado, hoy día, si uno analiza la, eh, literatura antigua con respecto a proyectos, eran estas áreas. Hoy día el tema organizacional e institucional pasa a tener una gran relevancia también en tener en consideración al momento de estar definiendo las alternativas. Vamos a explicar cada una de estas a continuación. Bueno, cuando estamos trabajando con el tamaño de un proyecto, ¿qué entendemos por tamaño del proyecto? Se entiende la capacidad de producción en un periodo dado, ¿cierto? Si estamos hablando de, por ejemplo, agua potable, la capacidad de producción de agua potable en metros cúbicos. Si estamos hablando de atención de salud, puede ser el número de atenciones de salud por mes. Si estamos hablando, por ejemplo, de espacio público, de la cantidad de espacio por metro cuadrado, por usuario que se requiere, ¿cierto? Y que nuestro proyecto va a entregar. Si estamos hablando de, por ejemplo, temas de, de tránsito, podríamos estar considerando que nuestro proyecto eh, puede ser considerado, por ejemplo, los vehículos por hora como un tema a considerar en lo que es el tamaño del proyecto, ¿cierto? Cuando se hacen mediciones de flujo y uno determinará la capacidad vial que vamos a construir para poder dar atención a esa capacidad vial, donde determinaremos las horas punta y veremos cuánto tránsito que pasa en esas horas punta, y por lo tanto en función de eso uno podrá saber que acá se necesitan 2 o 3 pistas por sentido y así sucesivamente. Entonces el tamaño del proyecto técnicamente es el máximo de unidades o servicios que se puede obtener de las instalaciones productivas que nosotros hacemos, ¿cierto? Vamos a construir en una unidad de tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto estamos produciendo? Y esta producción, como les digo, no tiene que ver con pensar como una empresa, sino que tiene que ver con situaciones como este tipo, ¿cierto? Agua potable, como el más claro para cuántos metros cúbicos por año yo soy capaz de producir con mi proyecto. En el caso de los factores incidentes en el tamaño, tenemos que uno de los puntos relevantes es el déficit que nosotros detectamos, ¿cierto? Eso va, en el ejemplo de metros cúbicos por año, ¿cierto? ¿Cuánto fue nuestro déficit? Eso va a condicionar el tamaño de nuestro proyecto. Bueno, otro factor relevante tiene que ver con las economías de escala, eh, ¿cierto? Que tiene incidencia en el tamaño de nuestro proyecto. Por ejemplo, si estamos pensando en un relleno provincial, ¿cierto? Va a tener una cierta característica de tamaño, versus una solución que plantea que a lo mejor que cada una de las comunas que componen esa provincia tenga su propia solución individual de rellenos sanitarios. Son diferentes tamaños o sea, perdón, diferentes eh, formas de abordar el problema, pero que tienen, al hacer uno integral, tiene una economía de escala con respecto a las soluciones individuales por comunas, ¿cierto? Bueno, están los estándares, ciertos niveles de servicio, está la tecnología disponible. Sobre tecnología vamos a hablar más adelante porque también es un aspecto a considerar, pero que están interrelacionados. Lo que quiero mostrar es que existe una interdependencia entre tecnología disponible y el tamaño de, del proyecto. La localización también es otro factor que es otro aspecto que está determinado y que se analiza más adelante, pero que también está relacionado con el tamaño del proyecto.
Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de agua potable y la fuente la ubicación, la localización de la fuente de agua puede condicionarme el tamaño con que yo puedo hacer el proyecto, ¿cierto? Bueno, la disponibilidad de insumos, las estacionalidades de fluctuaciones. Aquí, por ejemplo, en los proyectos deportivos se da mucho la discusión sobre el dimensionamiento, no desde la perspectiva de lo que son las canchas, por llamarlo así, porque esas tienen están definidos sus estándares, no hay mucho que hacer ahí, pero con respecto a la capacidad para recibir público, donde comúnmente uno ve esta situación de las estacionalidades o fluctuaciones, más que estacionalidades de fluctuaciones, en particular acá de deportes, porque hay actividades deportivas que a lo mejor son de alta convocatoria, muy convocatorias, pero suceden una vez en el año, entonces se tiende a pensar que yo voy a dimensionar mi proyecto a lo mejor para cubrir eh, eh, esa demanda que sea específicamente en un periodo. Lo que uno hace aquí en este tipo de proyectos es que eh, analiza un cierto promedio de espectadores durante el año y dimensiona en función de de esa característica y no en el pic de, porque si no, durante el año, en toda la actividad, vamos a tener una infraestructura subutilizada. Bueno, la valorización del riesgo y factores de seguridad también un factor incidente en el tamaño y la sustentabilidad financiera. Bueno, en el caso de la sustentabilidad financiera, yo diría va por línea una, cómo es capaz mi proyecto de sostener su viabilidad futura, pero que tiene que ver con la operación futura, pero también una sustentabilidad financiera de la perspectiva de la fuente financiera que yo voy a postular, a lo mejor no está dispuesta a invertir grandes recursos, mucha cantidad de recursos en un proyecto muy ambicioso y por lo tanto a lo mejor estoy obligado a reducir mi tamaño de proyecto. Bueno, el segundo aspecto a considerar tiene que ver con la localización del proyecto. El estudio de localización tiene como objetivo identificar ubicaciones posibles dentro del área de influencia para materializar el, el proyecto, ¿cierto? Está claro que diferentes localizaciones pueden tener un impacto diferente en ya sea beneficio o costos del proyecto. Suponiendo que estamos postulando un proyecto, a construir un proyecto de relleno sanitario, ¿cierto? A lo mejor por un tema de eh, recursos, o sea, si queremos comparar a lo mejor un terreno con otro, podría darse que uno está más lejos con respecto a de donde se genera la mayor masa de residuos, lo que significa que tengo que transportar más lejos, eso tiene un mayor costo, pero puede que por estar más lejos mi terreno sea más barato. Que si yo intento acercarme más hacia ese punto de ubicación, hacia ese centro urbano, que es el mayor generador, al acercarme, ¿cierto? Puede que los terrenos, por estar más cerca, sean más caros, pero tengo menores costos de trasladarme a ese punto después con mis camiones para depositar en el relleno los residuos. Eso es parte también de lo que tenemos que analizar cuando estamos hablando de la localización de un proyecto. Y lo importante también, y lo que se recomienda siempre es ir en un primer análisis, un análisis más macro para ciertos proyectos más complejos que van desde lo macro a lo micro, ¿cierto? Tenemos que partir en a lo mejor hacer una identificación de posibles terrenos en lo macro, hacer un descarte después de parte de esos terrenos por algunos criterios, que hay una serie de métodos y técnicas que uno podría utilizar, y para después entrar en un análisis más micro, a lo mejor de una cantidad más reducida de alternativas.
Entonces puede hacer un análisis a priori separado, ¿cierto? Entonces la macrolocalización hace referencia a la identificación de posibles áreas geográficas donde podían ubicarse el proyecto para posteriormente seleccionar una zona geográfica que le brinde las mejores condiciones desde los puntos de vista geográfico, demográfico, económico, político y financiero. Cuando estamos haciendo la localización de un proyecto, que algunas incidencias que tienen que ver en ellos son la ubicación de la población objetivo, lo que yo les hablaba del relleno sanitario, ¿cierto? Puede ser una condición de querer estar más cerca, las vías de comunicación y medios de transporte, en el caso, por ejemplo, de los rellenos, si existen los caminos, para poder llegar allá, ¿cierto? Son variables que tengo que tenerlas y considerarlas como factores. Si a lo mejor me alejo mucho de mi zona, eh, digamos, más cercana a ciertos lugares, voy a tener que implementar infraestructura y servicios básicos. Eso tiene un costo, en que si me acerco, estoy en un lugar más cercano, donde a lo mejor dispongo de la infraestructura de servicios básicos. Eso es un tema también importante. Estudiar el tema de la topografía y calidad de los suelos, que también tiene incidencia, el clima, las condiciones de salubridad, ¿cierto? Temas de impacto ambientales hoy día es muy importante, de repente en las ubicaciones, si no analizo eh, esta variable, podría ser que la localización que yo termine de optimar para mi proyecto, después por temas ambientales, sea rechazado, ¿cierto? Donde están las materias primas o insumos con los cuales yo necesito disponibilidad. Otro tema importante también, que pone mucho ojo, son los planos regulares y ordenanzas. Si estoy cerca en un área urbana, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones urbanísticas que me restringen para mi proyecto? Podría ser que en cierto sector necesito hacer un terreno que tengo, necesito construir en 4 pisos, pero resulta que la ordenanza me permite solamente, el plan regulador de la comuna me permite solamente construir en 2. Ya esa localización se puede ir descartando, o podría, porque no podría al final construir ahí. Las tendencias geográficas del desarrollo, ¿cierto? Puede ser que sea necesario ver ciertas eh, variables que indiquen que yo tengo que posicionarme en otro lugar. Pero hay un tema en Carahue, este tema me acuerdo, se discutió en una de las escuelas que se construyó y en el tema del hospital. Está Carahue en la parte más baja, ¿cierto? Que el Carahue antiguo, pero el Carahue que hoy día es como la entrada cuando uno va desde acá de Temuco, donde está hoy día ubicado el hospital y un colegio, ¿cierto? Es hacia donde estaba creciendo la ciudad. Entonces, mi infraestructura en ese momento estaba, esto se vislumbraba de que para allá iba, no era efectivamente así, ¿cierto? Por lo tanto, la infraestructura era necesaria colocarla en lo que uno podía ser el alto y no en la parte más antigua porque la población se estaba yendo hacia a la otra zona. Entonces, esos son temas importantes de que tener en cuenta cuando yo estoy evaluando como los factores de localización de un proyecto. El precio también es importante. Yo les decía, ¿cierto?, que a lo mejor eh, necesito, entre más me alejo del servicio, pues, más barato, pero también puede ser que necesite pagar un poco más porque estoy más cerca, pero eso me lleva a otros beneficios de menos transporte y ese tipo de cosas. Ahí hay que ver porque también hay restricciones presupuestarias muchas veces y terminar. ¿Cierto? El tamaño y la tecnología, incentivos fiscales que pudiesen haber para ubicación en alguna parte, las políticas de desconcentración ya de alguna comuna, pues sabes que yo necesito que esto se llevar todo esto para este sector, eh, quiero un tema, sé, pues, de lo que estábamos hablando recién de Carahue, ¿cierto? Estoy creciendo hacia ese sector, prefiero tener una política de concentración de servicio ya, o no voy a concentrarme acá porque ya tengo los servicios adecuados acá y tengo el déficit en este otro sector y estoy hacia allá que no. Por ejemplo, el tema de los cuarteles de bomberos también hay un tema ahí donde las compañías tienen un cierto ámbito de acción y pueden quedar áreas geográficas no atendidas, entonces hay que determinar cómo si es que estamos pensando en un nuevo cuartel, dónde ese cuartel puede ser ubicado para atender esa área sin cobertura. Bueno, temas de aspectos culturales
culturales también que hay que tener en cuenta en las localizaciones, ¿cierto? Pasa mucho el impacto, sobre todo en el tema cultural, en regiones como la nuestra, donde también hay que velar porque se respeten estos temas y donde si yo estoy localizándome con un proyecto en eso, en un entorno donde estoy alterando un tema cultural, a futuro podría, mi proyecto se avance, podría ser afectado, por lo tanto a lo mejor no es una, eh, el- la localización no es una localización que tendría que descartarla. ¿Cierto? Hay temas de equidad, de seguridad, ¿cierto? Que son otros factores a tener en cuenta. Antes, ¿cierto? Que en el análisis de localización, de repente uno también pudiese hacer algún proceso más participativo, ¿cierto? Para poder, a través de toda la mejor jerarquización de varios de los factores que estuvimos viendo eh, anteriormente, y hubo otros que pudiesen nacer, ¿cierto? Donde yo involucro a los participantes o a grupos, a los usuarios o a entidades relacionadas, ¿cierto? O a grupos que me puedan aportar para poder hacer un análisis a lo mejor que me permita jerarquizar mis localizaciones, ¿cierto? Apoyándome en cartografía, donde defino factores determinantes, que serían aquellos que permiten decidir, y otros casos que hayan empates, determino algunos factores deseables, ¿cierto? Que permitan desempatar, y si ante la igualdad de todos estos factores, este cumple mejor la condición, me quedo con estos terrenos. Eso podría ser una forma también para recoger no solamente, porque muchas veces se recoge la variable económica más que otras variables que pudiesen eh, impactar mejor en mi proyecto, ¿cierto? Solamente miramos la variable económica y no necesariamente la variable económica es eh, lo más relevante. Entonces, el proceso de evaluación se considerarán los costos y beneficios de cada localización identificada, ¿cierto? Eso vamos a terminar después para hacer los flujos que va a tener nuestro proyecto. Bueno, el tercer aspecto tiene que ver eh, con lo que es la tecnología, ¿cierto? En otras palabras, aquí lo que analizamos es la forma de hacer las cosas. Es como cuando vemos la típica caja negra que se habla en los procesos productivos, que entran insumos, hay un proceso de transformación, ¿cierto?, para que salgan los productos. Bueno, acá es lo mismo, donde tomamos insumos, hacemos una transformación a través de tecnología, ¿cierto?, y obtenemos nuestros productos o servicios para adelante. Un par de ejemplos, tomamos como insumo una fuente de agua y la transformamos en agua potable, ¿cierto? ¿Cómo transformamos agua que tomamos de un pozo, ¿cierto? Profundo, que lo tomamos de una captación superficial y lo transformamos en agua potable? Ahí hay tecnología entre medio, ¿cierto? Para poder generar ese producto. Cómo tomamos, por ejemplo, como insumo a un pasajero en origen, ¿cierto? Y el producto sería cómo dejamos a ese pasajero en su destino. Ese proceso de transporte entre medio tiene ciertas tecnologías. Por ejemplo, podríamos hacerlo a través de un metro o podríamos hacerlo, por ejemplo, a través de un teleférico, para simplificar. Ahí hay diferentes tecnologías. Ahora, cuando estamos trabajando con el tema y donde las tecnologías son importantes en nuestro desarrollo, en nuestro proyecto, eh, se recomienda siempre que eh, la expertise que se requiere se hagan, uno se puede asesorar por universidades, centros de investigación tecnológica, ¿cierto? Estudiar experiencias exitosas, como algunas de ellas, eh, eh, ver con asociaciones profesionales, ¿cierto? O gremios en rubros de los que queremos implementar las tecnologías. Y también conversar con firmas proveedoras. Aquí uno habla así con concepto con precaución, porque no hay ninguna firma proveedora, van a querer vender el producto y nadie va a, y pues si uno se siente comúnmente con ellos, siempre le echan que su tecnología es la mejor y la otra que la competencia es la más mala, y si se está con el otro dicen lo mismo. Entonces
Aquí quien esté trabajando, el equipo que esté trabajando en el proyecto tiene que ser capaz de leer entre líneas y poder aprender de sacar lo bueno de cada una de las tecnologías para determinar cuál es la mejor. Por eso esa parte hay que tener un poquito de cuidado. Ya en el caso de universidades y centros de investigación la cosa es más desde esa perspectiva más transparente porque no son vendedores de la tecnología, comúnmente sí analizan las tecnologías y que pueden aportar para poder tener una buena decisión sobre ella. Bueno, algunos aspectos que ya en temas más generales, cuando estamos analizando eh, los aspectos tecnológicos, ¿cierto? Tiene que ver con los costos de la tecnología, eh, ¿cierto? No las voy a nombrar todas, pero está el tema de la localización, pero eso quiere decir que también se entrelaza localización con tecnología. El uso, costumbre y la cultura es importante cuando estamos utilizando la tecnología, ¿cierto? Puede haber temas que los beneficiarios rechacen la tecnología interpuesta, por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a hacer un servicio altamente tecnificado que va a atender a un público de adultos mayores, podemos chocar con el tema de las costumbres, temas culturales de esa población que no está tan acostumbrada a temas tecnológicos, ¿cierto? De pantallas touch y ese tipo de cosas que, por lo tanto, a lo mejor tecnológicamente una muy buena solución, pero nuestra población objetivo no la va a recibir de esa manera, ¿cierto? Bueno, cuando estamos viendo aspectos tecnológicos, la confiabilidad del número de proveedores también es importante. Cuando hay un solo proveedor, es un poquitito más cuestionable y hay que analizarlo con mucho cuidado porque nuestro proyecto va a quedar amarrado a ese proveedor, ¿cierto? También que existan servicios técnicos que permitan que si algo falla yo tenga la posibilidad de que esto me respondan en un tiempo adecuado para poder solucionar esos problemas. Eh, en general, en el mundo público ahí hay un tema que hay que verlo con harto cuidado. Tendemos a definir que es mejor que haya experiencia acumulada para poder arriesgarnos con ciertos temas tecnológicos. Pero la otra mirada también es que si alguien no se arriesga, podemos estar perdiendo de utilizar una buena tecnología, sacarle un provecho a una buena tecnología y por miedo a errar, de repente perdemos esas oportunidades. Entonces, seguimos haciendo siempre lo mismo, pueden haber tipos de pavimentos muy adecuados que son menos costosos, pero nadie ha experimentado con ellos y por lo tanto todo el mundo está esperando que él lo hace primero para poder después ir incorporando nuestros proyectos, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces llega un momento en que a lo mejor esa experiencia acumulada no puede ser mucha, pero hay que arriesgarse un poquito. Cada evaluador tendrá que analizar el nivel de riesgo que tiene su proyecto al incorporar ese tipo de tecnología. Que exista personal capacitado, podemos tener una muy buena tecnología, pero si el personal no lo capacita o no existe personal capacitado que yo voy a contratar, puede ser un riesgo de fracaso también, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los niveles de obsolescencia de nuestra tecnología? Si hay una obsolescencia muy rápida hay que tener cuidado porque significa también que yo voy a tener que estar considerando o mejoras de tecnológica y en mi proyecto eso tengo que considerarlo, porque yo estoy evaluando 20 años, las tecnologías muchas veces también tienen mucha duración menor, digamos, perdón. Entonces, significa que yo tengo que hacer reinversiones durante la vida útil del proyecto. En este proceso también, como les decía, de repente involucrar a la comunidad cuando son proyectos chiquititos, también a lo mejor es un proceso que se puede hacer porque nos permite medir el tema de cómo se acerca la comunidad, que van a ser los propios beneficiarios, ¿cierto? A través de sus valores, costumbres o tradiciones a la tecnología que nosotros queremos implementar. Como anécdota, hace unos años atrás me tocó participar en un tema de evaluación de este proyecto de bomberos y ya empezaron a aparecer nuevos carros que venían de Europa, eran grandes carros y nos encontramos que si bien se implementó la tecnología, se quería
se compraron y después se determinó que los carros no entraban por su envergadura, su tamaño tecnológico y todo lo que traían, no entraban en los cuarteles de bomberos que teníamos y hubo que hacer también un proyecto adicional de ampliación de, de, esta, de estos cuarteles, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos, uno podría hacer una nueva tecnología, porque nadie tuvo la digamos, nadie se percató de que había que medir cómo estos carros de bomba entraban, porque tenían escaleras, cierto otro tipo de tecnología que generó que los antiguos carros que teníamos en Chile, que caían de bien en estos cuarteles, ahora ya los nuevos no lo hacían y el proyecto falló en eso, digamos, hubo que hacer un proyecto complementario para poder ampliar cuerpos o sea, cuarteles de bomberos. El tema de la organización institucional, esto es un tema relevante también en lo que es la estructuración de las alternativas de solución, porque aquí vamos definiendo cómo va a funcionar nuestro proyecto, tanto en la etapa previa, ¿cierto? Cuando lo estamos a lo mejor construyendo y cómo va a ser a futuro, cómo lo vamos a operar. ¿Por qué esto es importante? Porque también tienen los valores que ahí salen, son los que determinan nuestros costos futuros de operación, mantención, y que son los que se ocupan en los flujos de evaluación. Entonces, por eso es crítica también identificar por qué nos permite ver la viabilidad y sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Si nuestros costos de operar el proyecto son muy altos y nos damos cuenta de que esto sobrepasa con crecer la posibilidad presupuestaria que podría tener la organización que lo va a recibir, el proyecto derechamente muere ahí, digamos, no es posible continuar con él, la alternativa no se podría implementar, ¿cierto? Entonces aquí hay que analizar algunos aspectos administrativos, legales, institucionales, financieros, sociales, ¿cierto? Y como les decía, el tema de la organización institucional se debe ver desde una mirada de la ejecución del proyecto como desde la mirada de la operación del proyecto. Desde la etapa de ejecución, por ejemplo, tenemos que estudiar las restricciones que nos impone la fuente financiera, eso lo conversamos, ¿cierto? En los primeros módulos, porque podría darse que nuestro proyecto se muera ahí, digamos, no es viable esta fuente financiera o tendrá que recurrir a otra y esa otra me pide otras condiciones que tengo que acomodarla a la presentación de mi proyecto. ¿Cómo voy a ejecutar mi proyecto? Porque también tiene una implicancia en los flujos de inversión, ¿cierto? Y principalmente en inversión, en el caso de ahí, si estuvimos viendo, lo ejecuto a través de administración directa, es con mi propia gente, ¿cierto? A lo mejor esos costos son eh, mucho menores que a lo mejor al hacerlo con un proceso de licitación. Eh, Voy a hacer el sistema de seguimiento, ¿cierto? Ver el tema de las ordenanzas de regulación y algunos aspectos sociales que tienen que ver cómo afecta y qué tanta la aceptación de nuestra obra en la comunidad. Eso es relevante hoy día. Hace 10 años atrás diría yo, esto no era una variable tan relevante. Hoy día las comunidades, ¿cierto?, son capaces de parar nuestros proyectos porque tienen una afectación. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de vislumbrar todo esto antes de que entremos en las etapas ya netamente constructivas, ¿cierto? Ahora, si tenemos afectaciones, eso significa que tenemos que considerar medidas de mitigación o compensaciones que también son temas que tenemos que evaluar en nuestro proyecto. Podría ser que las medidas de mitigación hagan que esa alternativa, que yo consideraba como la más viable o la mejor, ya no pasa a ser la mejor porque tengo estas otras inversiones que tengo que hacer y que tengo que cargarlas en la evaluación del proyecto. Si estamos mirando el tema de la organización institucional desde la perspectiva de la operación, ¿cierto? Tenemos que conocer qué institución se hace cargo de esa, de esa infraestructura, que puede ser una institución, una comunidad, un sector privado, quién va a financiar la operación de ese proyecto, podría ser, ¿cierto?, que a través que se haga cargo de la misma institución responsable, por ejemplo, un municipio que ya yo me hago cargo de mi presupuesto, a lo mejor parte porque el proyecto tiene que generar algunos ingresos, ¿cierto? Y hay algunas tarifas que deben pagarse. Cuando estamos entregando, por ejemplo, proyectos de agua potable, el financiamiento de la operación, ¿cierto?, va a tarifa. O sea, y por lo tanto, cuando yo determino
también estos proyectos de determinar una tarifa que sea capaz de solventar la operación de ese proyecto. Y si esa tarifa es muy alta, puede que la comunidad rechace el proyecto. Como vamos a llegar a un sector rural donde la gente está acostumbrada a lo mejor a obtener el agua de pozo o otras fuentes, pero en general a costo para ellos cero, que lo que vislumbran no están sacando plata del bolsillo para pagar esa agua, y ahora yo llego con una red que, si bien es cierto, tiene todos los beneficios de ser agua potable, para mejoras de la salud, va a llegar con una tarifa de 10.000 pesos mensuales, y eso puede significar que genere un problema en la comunidad. Por eso también nuestros proyectos tienen que ser capaces de vislumbrar eso en el análisis de alternativas, y podría ser que eso descarte algunas de las alternativas. El tema de la participación ciudadana también importante, ¿cierto? Las supervisiones, los temas regulatorios, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta, y las capacitaciones también que tienen que ver con cómo yo voy a operar. Hoy día ya en muchos proyectos se exige que, aparte de lo que tiene que ver con este perfil de proyecto, otro de los antecedentes que se debe presentar tiene que ver con los planes, con el plano modelo de gestión. Cuando estamos postulando perfil a diseño en una primera etapa, uno hace un plan de gestión más o menos global, y este ya en la etapa de diseño se puede controlar para que se haga de forma más específica, que tiene que ver con cómo va a funcionar el recinto que se va a construir. Principalmente esto lo encontramos en proyectos de, por ejemplo, culturales, de cómo va a funcionar el centro cultural, cómo se va a financiar, eh, ¿cierto? Que podrá, o alguna otra infraestructura donde a lo mejor uno puede considerar que uno lo entrega en concesión, ¿cierto? O ciertas áreas del recinto se entregan en concesión para obtener algunos recursos que permitan eh, contribuir a subsidiar en algo la operación, y que lo administra no tenga que pagar tanto, o hacerle algún grado de, digamos, de que estos ingresos financien realmente el recinto. Hay que ver qué es lo que uno está optando, ¿cierto? Por ejemplo, en proyectos de relleno sanitario, eh, la operación uno podría decir que el relleno sanitario lo voy a administrar directamente yo como municipalidad. Uno podría decir, ¿sabes qué? No voy a proponer mejor que la otra, hay que solucionar este tema, que a través de un modelo donde un privado construya, yo después voy a depositar ahí y aseguro un contrato con él para de llevar mi residuo, para que él lo evalúe considerando que ya se va a recibir cierta cantidad de residuos, ¿cierto? Y por lo tanto evalúa desde la perspectiva privada el proyecto, se hace cargo un privado, o un modelo donde puede ser que yo como municipalidad hago todas las gestiones, levanto el proyecto, me lo subsidia el Estado a través de la inversión de este relleno sanitario, pero la parte operacional se la entrego en concesión, y a lo mejor acepto que haya un tema de entrada de otras municipalidades, depositar ahí para que eso genere los ingresos que financien esos gastos operacionales. O sea, hay diferentes formas de plantear cuál sería un modelo de gestión más adecuado. Lo que les quiero comentar es que hay partes, sí, del análisis que uno tiene que considerar en lo que son los proyectos. Para cerrar este, este módulo, entonces, ¿cuáles serían los factores condicionantes generales en la identificación de alternativas? Estaría la población afectada y el nivel de demanda, la tecnología, el financiamiento para inversión y operación, ¿cierto? Que son factores condicionantes, la localización del proyecto, la disponibilidad de insumos, fluctuación y estacionalidad de la demanda, riesgo asociado al proyecto, economías de escala, modelos de gestión y costo global de las alternativas. Pueden haber más, estas son las más recurrentes que se suelen analizar, digamos, cuando estamos definiendo alternativas. Ahora,
como en todo orden de cosas lo que hemos venido desarrollando, esto va a depender exclusivamente también del ámbito de nuestro proyecto, donde pudieran aparecer alguna que es muy relevante, no está citada acá, pero es relevante para nuestro proyecto y nosotros tenemos que tenerlas en consideración. Ahora, estos son macro temas que van, como ustedes vieron, van incorporando otro tipo de subclasificaciones que tienen que ver con mayor detalle de desarrollo en algunas temáticas y que las cosas que podemos pensar pueden estar igual ahí no dichas, pero habría que considerarlas en nuestro desarrollo del proyecto, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? No se queden con que son estas, ustedes podrían determinar alguna más que existiera dependiendo de su proyecto. Entonces, por ahora, gracias.